yo cojo mis breaks. Hacer un mensaje de esto hay que estar un rato, ¿sabes? Y a veces me fundo un poco, pero tú sabes, lo que pasa es que también a mí me gusta que otra gente se desarrolle. ¿Sabes? Para mí es tan importante que seamos todos, ¿sabes? Yo aprendí de mi pastor, y lo he hecho desde el principio aquí, que todos somos los iguales aquí. Lo que cambia son las responsabilidades, pero todos somos iguales. Todos somos iguales. Una responsabilidad que otra, porque siempre, mi papá siempre decía, hasta para hacer virar un cemento aquí, alguien tiene que dirigir, porque si no todo el mundo va para el garete. Pero, ¿sabe? Me gusta que todo el mundo participe. Por lo menos esa es mi filosofía y mi visión, es que todo el mundo participe. ¿Sabe? Aquí todo el mundo participa, que sabe que todo el mundo viene donde mí, me dice, unas cosas las usamos, otras cosas no las usamos, pero estamos así. Y yo quiero que salga gente, porque nuestra función es, ¿verdad?, ganarnos las vidas, consolidarlos, ¿verdad?, que se consoliden en la familia de la fe, que sean discipulados para luego ser enviados. Eso es lo que se supone que sea la función de la iglesia. No es tener un grupo de gente ahí que nadie se envía, ¿sabes? En la iglesia tradicional pues es así, está todo el mundo ahí, todo el mundo viene, se va para su casa y no pasa más nada, ¿sabes? Aquí estamos un grupo que está por allá, otros están por allá, yo quiero que todo el mundo participe y yo ni voy. Para que se desarrollen, para que aprendan, pues si mañana yo no estoy, ¿qué hacemos? ¿Entiendes? No pueden depender de mí nada más. O sea, no puede ser. Y este joven, ¿verdad?, desde bien lejos, sobre todo a mí me queda bien lejos, 2 calles. Dios lo lleva en un paso muy bonito, ¿verdad? Porque Él se está dejando usar, Él está dejando que Dios obre en Él. Y con una fidelidad tremenda, un compromiso espectacular con el Señor y un compromiso con aprender cada día, con discipularse cada día, con aprender un poco más. Él está rebuscando siempre y está preguntando. Y yo pues le pedí hoy que me sustituyera un ratito, ¿verdad? Y es el pastor de los jóvenes, el pastor Johan. Dios bendiga, iglesia. Wow, estoy puesto en unos zapatos medio grandes. Difícil, después que uno ve al pastor Omar, a Luz, a Maribel, al pastor de la casa, ¿verdad? El pastor de nosotros predicar, venir aquí y darle una palabra. Pero todos tenemos algo en común. ¿Y saben qué es? El Espíritu Santo. Y como yo dependo de Él, yo quiero que Él se encargue de esta noche. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre y Señor, que las palabras que salgan de mi boca sean tus palabras, Padre, y no mis palabras, Señor. Mira los corazones de mis hermanos, Padre, y yo te pido que trabajes en cada uno de ellos, así como tú trabajas con el mío, Señor. Esta noche te la dedicamos a ti. Tú eres el invitado, tuyo es el reino, tuyo es la gloria, Señor. Y el pueblo dice, amén. Bueno. Hoy me tocó hablar de un personaje un poquito controversial en la Biblia, y es Pedro. Yo sé que muchos han escuchado de Pedro. Lamentablemente, se habla casi siempre mal de Pedro. Siempre se dice cuando cortó la oreja, cuando fue y era de los primeros en decir, Señor, vamos a hacer algo con estas personas. O él era bien pasional, él era bien emocional. Entonces, él no sabía someter las emociones al espíritu. Pero Dios, en este pasaje, cuando lo estuve leyendo, me mostró algo diferente a Pedro. Me mostró lo que él vio de Pedro, no lo que normalmente nosotros vemos de Pedro. Y Pedro es especial, créeme. Vamos a la Biblia. Es el versículo San Mateo el 14, del 22 al 33. Y yo quiero leer esta historia.
Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado, mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti y que pueda caminar sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Pedro entonces se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó: sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Amén. Qué fácil es así después que está dentro de la barca. Así es un mamey. Pero, sin embargo, Pedro, antes de que Jesús llegara, Pedro, primero que nada, se atrevió a arriesgar su vida para llegar hacia donde estaba Jesús. Acuérdense, Pedro no tenía el Espíritu Santo como tú y yo lo tenemos. Pedro no conocía quizá el poder que había en Dios todavía. Él había visto milagros y muchas cosas, pero él se atrevió. Él fue valiente y dice la palabra que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Por esta actitud, por una actitud como esta y por muchas más, Jesús vio en Pedro un líder. Y Jesús vio la entrega de Pedro, que Pedro se atrevía a darlo todo. Por eso es que más adelante Jesús a Pedro le entrega las llaves del reino de los cielos. Ahora yo te hago una pregunta. Pedro bajó de la barca, ¿verdad? Y yo quiero que tú le preguntes al que está al lado tuyo: ¿tú eres de los 11 o tú eres como Pedro? Porque aquí estamos llamados a ser como Pedro en esa parte. Tenemos que salir de la comodidad. No podemos estar aquí en la iglesia sentados en asientos, como dice el pastor. Hay que desarrollarnos. Tenemos un llamado, cada uno tiene un llamado individual y un llamado colectivo. Y hay personas a las cuales tú le vas a hablar de Cristo, que es imposible para mí llegarles a ellos. Porque tú pasaste por unas cosas en la vida que quizá esa persona se va a identificar contigo. Por eso es necesario que salgas de la comodidad, te prepares en el reino de Dios, ¿verdad? Y puedas darle palabra a esas personas que lo necesitan. Yo me imagino, ¿verdad? Yo acá imaginándome que cuando Pedro salió de la barca, yo me imagino a Tomás tirado ahí atrás en la barca, sentado en la comodidad, criticando a Pedro, diciendo: mira qué loco, si él no sabe ni nadar bien, ¿cómo se atrevió a bajarse de la barca? Además, mira, eso es un fantasma, yo no sé dónde él ve a Jesús ahí, eso es un fantasma. Sin embargo, Juan quizás estaba diciendo: pero es que quizás eso no es de Dios, porque Dios es amor, Dios es paz. Y Juan, bien tierno, se quedó en la comodidad. Judas, peor. Judas quizás estaba diciendo: diache, mano, ojalá ese no sea Jesús, porque si ese es Jesús y se ahoga, después yo no tengo cómo venderlo a los romanos y a los judíos, es un problema. No sé cómo voy a sacar dinero de esto. Y él estaba buscando. Bueno, mira a ver si Judas era terrible. Que dicen, si tú buscas los versículos en la Biblia, que están ahí en los evangelios, van a ver que muchas veces Jesús oraba con los ojos abiertos. Dicen que era para que Judas no le robara la cartera. Como yo dije anteriormente, ¿verdad? Tenemos que salir del bote. Tenemos que dar los pasos que tenemos que dar como cristianos. Muchas veces no es fácil, pero
si dependemos del Espíritu Santo, todo, absolutamente todo es posible, porque dice la palabra que nada es imposible, ¿verdad?, para el Señor. ¿O acaso hay algo imposible para Dios? Pues si tú caminas en la voluntad de Dios, ¿habrá algo imposible para ti? En los pasos que yo me imagino, eso es acá, ¿verdad? Yo acá con Dios, imaginándome que Pedro, dice la palabra bien claro, que Pedro dio algunos pasos. Y yo creo que el primer paso que dio Pedro, como dije anteriormente, cuando salió fuera del bote, fue el compromiso. Él tenía un compromiso real con Jesús. Mientras los otros decidieron quedarse allá atrás y estar criticando, porque es fácil criticar. Yo puedo venir aquí y venir a decir, a mí no me gustó esa palabra que dio el pastor, o a mí, pero miren mi gente, tenemos que muchas veces ponernos en los zapatos de los otros. El pastor de nosotros todos los miércoles, todos los domingos, se tiene que preparar para darnos una palabra. Lo menos que podemos ser es agradecidos y honrarlo, porque si queremos, ¿verdad?, que Dios nos bendiga, tenemos que aprender a honrar a los hombres de Dios. Amén. El segundo paso, que es importante, la Biblia. Yo creo que ese fue el segundo paso que Pedro pudo dar en el agua. Porque en la Biblia está el mapa que nosotros necesitamos para cuando Jesús nos envíe al otro lado poder llegar. Dice que tenemos que aprendernos la Biblia de tapa a tapa hasta los mapas. Eso es un refrán que hay y yo lo creo. Y yo lo creo. Jesús les dijo, suban a la barca y crucen. Lo primero que Dios hace es darte una dirección. Y en la dirección encuentras el propósito. Cuando Dios te ordena algo, hazlo por fe. Dios no te dará olas, vientos ni mareas que tú no puedas sobrellevar. Mira esto, miren esto qué curioso. Hay 3 versículos los cuales van atados a este versículo que yo le leí en Mateo. Y uno es Juan 6:17. Y en este versículo primero que yo leí, Dios te está diciendo que Jesús los envía a que vayan que crucen el lago. Simplemente eso. Cuando vamos a la historia de Moisés, Dios les dijo que pasaran ¿a dónde? Al otro lado. Cuando vamos a la historia de Josué, Dios le dijo que crucen al otro. No te puedes quedar sentado, no te puedes quedar en el bote, tienes que moverte hacia lo que Dios tiene. Tienes que moverte hacia lo que Dios tiene. No te va a llegar a las manos. Si no te mueves, no te va a llegar, no lo vas a poder ver. Sin embargo, miren qué curioso. En la historia parecida a esta, que ellos están montados en una barca también, en Juan 6:17, Jesús los envió a Cafarnaúm, que es pueblo de Nahum. Significa el que da consuelo. En el otro versículo que también va atado con este, es en Marcos 6:45. Jesús los envía a Betsaida, que significa la casa del pescador. Amén. Y ustedes como que el lugar del consuelo y la casa del pescador no se le asocia con la iglesia hoy día. Yo creo que después que conozcas, ¿verdad? Que sepas que Dios es real y este es el primer sitio en donde tú tienes que venir. El apóstol Pablo dijo que no tengan por costumbre dejar de congregarse. Esta es la escuela del Espíritu Santo. Si queremos que Dios haga algo con nuestro carácter, con nuestra personalidad y moldearlo a imagen del de Jesucristo, la única manera es que yo tenga hermanos, ¿verdad? Que tengamos diferentes personalidades, tengamos diferentes experiencias y en el camino vamos a chocar. En el camino vamos a tener desacuerdos. Pero ¿sabes qué? Si yo me enfoco en Cristo, no me voy a hundir. Porque si yo me enfoco en Cristo, yo voy a poder ver en ellos el potencial que ellos tienen. Y yo no voy a estar juzgándolo ni estar criticándolo, sino yo voy a ver, wow, pero mira lo bonito que tiene esta persona. Por eso fue que me enfoqué en Pedro, porque siempre se hablan cosas negativas de Pedro. Sin embargo, Pedro fue el único que salió de ahí. Cada uno de nosotros tiene un potencial. Cada uno de nosotros es un diamante sin pulir. Tenemos que traerlo a las manos de Dios para que Dios pule ese diamante. Cada uno de nosotros tiene algo especial en el reino divino. Dios no crea nada por casualidad.
Dios no crea nada por crearlo. Todo tiene un propósito. Todo tiene una razón de ser. Cada situación que has pasado en tu vida tiene una razón de ser. Dios quiere enseñarte algo, pero tenemos que abrir los ojos espirituales. El tercer paso que Pedro dio, o que Jesús nos invita a dar, es la santidad. Dice la palabra que sin santidad nadie verá a quién, al Señor, ¿verdad? Es imposible ver a un Dios santo si estamos en pecado. Es imposible, miren esto, no verlo. Es imposible entender a un Dios santo si no tenemos una mente santa. Si nuestra mente tiene maldad, vamos a confundir la voz del enemigo con la voz de Dios. Por eso es que Dios nos separa. La santidad no es que te vas a vestir de blanco, no es que ahora no te puedes juntar con nadie, no. La santidad es que Dios te separa de todo lo que es maldito, de todo lo que es pecado. Eso es lo que Dios hace. Y van a ver algo bien curioso, que miren lo que hace Jesús antes de enviarlo al otro lugar, al otro lado, ¿verdad? Dice la palabra que Jesús despidió a las personas que ayudaran, que estaban. Antes de él enviarlo, Jesús se despidió de las personas. Jesús les dijo, váyanse adelante, yo voy a llegar allá y yo los voy a despedir. Eso fue cuando Jesús hizo el milagro de los panes y los peces. Jesús está haciendo el milagro de los panes y los peces. Jesús le dice, ok, se acabó esto, váyanse adelante, yo los alcanzo, yo me despido de las personas. Y saben que eso muchas veces pasa cuando aceptamos a Cristo. ¿Cuántas personas aquí no se nos han alejado el día que decidimos aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Es el mismo Jesús que nos está apartando de las personas. ¿Para qué? Para sacar lo que Él quiere sacar de nosotros, para sacar el potencial, para que no nos hablen al oído cosas que no nos ayuden a crecer en el Evangelio. Y eso lo hace Dios. Dios, eso nos separa. Él mismo es quien nos separa. Es Él mismo el que va a sacar personas que no te convienen a tu lado. Entonces el problema es que muchas veces Dios nos separa de personas y nosotros queremos estarlo buscando. Mira, si tú ves que no te conviene una relación, ama más a Dios que esa relación. Ama más a Dios que esa relación, porque la relación lo que puede traerte es apartarte de Dios a la larga. Dios no te va a quitar nada que te haga bien. Dios todo lo que te quita es porque te puede hacer daño. Y muchas veces no lo puedes ver, pero acuérdate que el único que ve en el futuro es Él. Dice la palabra que Él es el alfa y el omega, el principio y el final. Muchas veces yo me pongo a analizar la Biblia y me pongo a meditar en mi vida, y yo no sé si a ustedes les pasa también, que parece como si Dios nos hubiera visitado a veces del futuro. Porque cuando tú miras en tu vida, de repente, un ejemplo, te puedo dar ese ejemplo porque me ha pasado. Se me explota una goma y aparece esta persona al frente mío esperándome, viene, me arregla la goma y se va. Un ejemplo. Y me ha pasado. Y un montón de sucesos más, ¿verdad? Pero tú te das cuenta que Dios siempre tiene una provisión. Es como que tú tienes una situación, pero ya Dios tenía algo preparado al frente. Y te sorprende, pero tienes que tener los ojos abiertos espirituales, ¿verdad? Para poder ver esas cosas, porque si no, no hay manera de verlo. Un paso bien importante es la oración. Porque cuando vemos en esa enseñanza, ¿verdad? Hay algo que Jesús hace. Él los envía, pero antes de Jesús aparecer otra vez, Jesús sube al cerro, dice la palabra. Jesús sube al cerro. Jesús siempre, ¿por qué nunca se han preguntado por qué Jesús siempre buscaba algo alto para orar? Yo estaba preguntándome eso, ¿verdad? Y yo lo que el Espíritu me dice al corazón es que Jesús buscaba sitios altos para orar, para Él darse cuenta de que Dios es más grande de lo que nosotros podemos imaginarnos. También para Él darse cuenta de que la única manera de ver los problemas de la manera correcta es si los vemos desde la mente de Dios. Las águilas, cuando viene una tormenta, las águilas siempre van por encima de las tormentas. El águila no se queda en la tormenta, el águila sube arriba de la tormenta. Jesús siempre le encantaba ir a las montañas, se trepaba en lo más alto y oraba.
Eso no quiere decir ahora que usted tiene que ir a buscar una montaña para orar. Usted puede orar donde sea. Pero sí su mente tiene que ponerla en conexión con Dios. Tiene que ponerla con lo alto, con el reino de los cielos. Es arriba donde está la gloria, es arriba donde está la bendición. No la busques abajo. Si te quedas mirando abajo, vas a ver lo que no tienes que ver. Si te quedas mirando abajo, vas a estar buscando defectos, te vas a envolver en la crítica y no vas a poder lograr lo que tienes que lograr en Cristo. Pero si subes a la montaña como hace Jesús, vas a ver las cosas diferentes. Vas a ver las soluciones y no los problemas. Amén. El quinto paso que dio Pedro fue el discernimiento. Pedro reconoció la voz de Jesús y vio la luz en medio de las neblinas. Él sabía distinguir a Jesús de un fantasma. Los otros 11 no pudieron. Él sí pudo. Él sí pudo hacer eso. Yo te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios hoy día? ¿Sabes distinguir la voz de Dios de otras voces que a veces nos hablan? ¿Sabes hacer eso? ¿Sabes detenerte cuando Dios te dice que te detengas? ¿Sabes esperar en Él cuando Él te dice que esperes? ¿O quieres hacer las cosas por tu propia fuerza? La palabra dice que apartados de Él nada podemos hacer. Podemos tener cortas victorias, pero al final nos hundimos en la arena. Ahora, si dependemos y caminamos de la mano de Cristo constantemente, no hay manera de que fallemos. No hay manera de que fallemos porque dice la palabra que Él va con nosotros como poderoso gigante. Dice la palabra que nosotros estamos en el hueco de su mano. Dice la palabra que nosotros somos la niña de sus ojos. Y yo lo creo. ¿Tú lo crees? Dime amén. Algo sumamente importante que muchas veces le damos por alto. Yo creo que este es el sexto paso. Es tener un líder espiritual. Yo te pregunto, ¿tú tienes a alguien donde tú constantemente vas y le haces preguntas de la palabra, donde tú dices, mira, tengo esta debilidad, te puedes abrir y decir, mira, tengo esta debilidad, quiero trabajarla, ¿cómo podemos hacerlo? Aquí los pastores todos los martes están disponibles. Todos los martes están disponibles los pastores aquí. Y las pastoras también para las damas, ¿verdad? Yo pregunto, ¿cuántas veces tú los molestas? Porque para eso estamos aquí, para servir. Dice la palabra que Jesús no vino a ser servido. Dice la palabra que Jesús vino a servir. Aquí nosotros estamos para servir. Estamos con la mayor disposición de ayudarte a crecer. El pastor lo dijo ahorita, la iglesia es el lugar para desarrollar líderes. Pero ¿de qué manera tú lo vas a hacer si tú solamente te conformas con quedarte sentado en la silla? Dile al que está al lado tuyo, salte del bote. Hay que salir del bote, iglesia. No hay otra manera. No hay otra manera. Dios lo diseñó así. Si tienes algún problema con eso, tienes que pelear con Dios, no conmigo. Consulta y permite ser dirigido por tus líderes espirituales. Dios los puso, oye bien, para desarrollar tu espíritu, no tu carne. Porque muchas veces lo que hacemos es criticar a los líderes que Dios nos puso. Muchas veces quizá no creemos en el potencial de los líderes que Dios puso. Y yo digo que mira, bochinche, chisme, problema hay en el mundo. Jesús nos puso en la tierra para hacer luz de esta tierra. Jesús nos puso en la tierra para hacer la sal. Esta es la esposa de Cristo, iglesia. Y tenemos que darle ejemplo allá afuera a la gente cómo se vive. Nosotros somos el ejemplo de Cristo aquí. Somos los ministros que Él dejó para que representemos su reino mientras estemos aquí. Mira qué pasa con esto. Estas personas, ¿verdad? Líderes espirituales, Dios las predestinó para moldear tu carácter y áreas débiles. Hay un problema con una persona, yo no sé si ustedes lo han escuchado. Satanás no quería ser moldeado y se rebeló contra Dios. En muchos casos, las personas rebeldes buscan personas igual de rebeldes para justificar su rebeldía. Repito. En muchos casos, las personas rebeldes buscan personas igual de rebeldes para justificar su rebeldía.
Si tú ves, dice la palabra que por sus frutos, ¿los qué? Miren mi gente, más que te hable bonito, más que te dé mucha palabra, más que haga cualquier cosa, vela su testimonio. Observa cómo trata a su esposa, observa cómo trata a sus hijos, observa cómo es fuera de la iglesia muchas veces. O sea, observa lo que escribe en Facebook, ahora que está el Facebook por ahí. Tienes que ser sabio. No seas sabio, ¿verdad? No te dejes llevar solamente por las apariencias, porque la gente está esperando que el enemigo venga, como siempre lo pintan en las películas, como un demonio. Y dice la palabra que él es un ángel de luz. El día que él te vaya a visitar, no lo esperes con cuernos rojos ni nada de eso. Lo puedes esperar bien elegante y ¿sabes qué? Lo que te va a ofrecer no vale la pena, como quiera. Porque no se trata de apariencia. Dios no busca apariencia. Dios lo que busca es el corazón. Amén. Si no, pregúntale a David. ¿Qué paso no debemos dar? Como dije anteriormente. Ese es uno de los pasos que no debemos dar, ¿verdad? Justificar nuestra rebeldía, justificar nuestros errores, no depender de ningún líder, porque Dios no mandó a que fuéramos el llanero solitario por ahí. Si tú observas la Biblia, Timoteo se sometió a Pablo. Josué se sometió a Moisés. Eliseo se sometió a Elías. Y vas a seguir viendo que siempre había un líder espiritual sobre otro. Porque Dios diseñó, ese era el plan de Dios. Dios diseñó las cosas así. Y cuando Dios diseña algo, es porque Él quiere trabajar áreas que muchas veces tú no puedes que no puedes ver. Él quiere trabajar tus lados ciegos. Lados que tú necesitas o que una persona te revele o que el Espíritu Santo te revele. Pero si, por ejemplo, tú quizás estás débil en el área espiritual y tampoco buscas un líder que te guíe en el camino, ¿cómo vas a llegar al otro lado? Es imposible que lo puedas hacer. Por eso es que Dios diseñó la iglesia, para que crezcamos, para que busquemos ayuda de un hermano, de un prójimo, para que fueran a nuestros pastores, ¿verdad? Y nos mantengamos dentro del redil, para que las cosas que no entendamos las preguntemos. Antes de tomar una decisión, pregunta las cosas. Porque hay gente que vive brincando de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, y no se dan cuenta que el problema está dentro de su corazón. Y están buscando el problema afuera. Hay personas que están buscando problemas siempre afuera. No, el problema es que aquel hermano, el problema es que aquella, el problema es que aquel. Yo tengo una teoría. Yo digo que si tú tienes problema con una persona, quizá el problema es la otra persona. Si tú tienes un problema con dos personas, ya tienes que comenzar a escudriñarte. Si tienes problema con tres personas, el problema eres tú. No lo busques, que el problema eres tú. El peligro, hay algo bien peligroso, que aquí fue que Pedro se hundió. Pedro se hundió por falta de valentía. Jesús le dice en una parte que hombre de poca fe, ¿verdad? Pero si tú miras cuando están hablando en la historia, están hablando, dice que tenían temor, porque lo contrario de la fe es el miedo. En esta parte es la valentía lo que le falló a Pedro. Y es normal, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir, ¿cómo Pedro se hundió ahí en el agua teniendo a Jesús ahí al frente? Es bien fácil, pero muchas veces nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros caminando y en bobería nos caemos. O sea, nosotros teniendo el Espíritu Santo, que Pedro no lo tenía, pecamos a veces. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, le fallamos al prójimo. Nosotros teniendo el Espíritu Santo, fallamos a nuestros hermanos y fallamos en muchas áreas de nuestra vida. Entonces yo digo, Pedro también tenía derecho a caerse, pero Pedro hizo algo que fue valiente al principio cuando se atrevió. Aquí por eso es que te estoy diciendo en esta noche que te atrevas a salir del bote.
Tienes que salir de tu lado de comodidad. Dios tiene cosas para ti, pero si tú no te mueves a buscarlas, no te van a llegar en la mano. Dios no quiere hijos vagos, iglesia. Dios no quiere hijos vagos. Dios nos trajo a la tierra a trabajar.